amigos, hoy traigo para ustedes este bonito candado de la marca AUS. Es un AUS Sledge 77 de la serie Granite de AUS. Este candado tiene un mecanismo que AUS ha llamado X Plus. Es parecido al mecanismo Plus que hemos visto en otros candados anteriormente, que les he mostrado aquí anteriormente. Pero este tiene una importante diferencia en el mecanismo que ya les voy a explicar de qué se trata. Es un candado diseñado para proteger motos, para ser instalado en el disco de frenos de la moto. Como ven, el candado funciona perfectamente, se abre de esta forma y al abrirlo tiene esta esfera de acero que hace que esta parte quede arriba, abierto, hasta que se instala en el disco. Como ven, tiene las instrucciones acá, tiene la certificación ART, lo cual indica que el candado tiene una protección de 4/5. Es una certificación bastante reconocida en este mundo de seguridad física. Bien, hablemos un poco del mecanismo que trae este candado. Voy a retirar la llave para mostrarles. Si se fijan, esta llave tiene una punta triangular, no es plana como las otras llaves que hemos visto en otros mecanismos de discos, y eso se debe a que este mecanismo tiene en el fondo tiene un resorte y un mecanismo basado en resorte que evita que los discos se muevan dado el movimiento o la vibración que puede sufrir el candado al estar en una moto. Eso hace que los discos no se desordenen y que el usuario al momento de introducir la llave, siempre la llave pueda entrar perfectamente y no haya ningún problema. Sin embargo, eso agrega un nivel de complejidad al gansuado, dado que primero, para poder gansuar este candado, primero toca burlar ese mecanismo y así poder girar los discos, dado que los discos, mientras ese mecanismo está activo, los discos no van a girar, están totalmente bloqueados. Para poder hacer eso, utilizo la misma herramienta que siempre he utilizado para girar discos, pero si se fijan, le hice unos recortes en las puntas, de forma tal que tuviese una forma similar a la llave, y con eso puedo acceder al fondo del candado y girar los discos. A veces es un poco difícil, pero uno siente perfectamente cuando la herramienta entra, cuando la herramienta calza y los discos ahí ya están girando. Los voy a devolver a su sitio para que la llave entre, pero básicamente eso agrega un nivel de complejidad al gansuado, aunque no sea un mecanismo muy difícil de burlar. Otra característica que tiene este candado es que el disco que gira libremente en la punta tiene 0.5 milímetros, 0.5 centímetros de grosor, es decir, 5 milímetros. Lamentablemente, con la punta original de la ganzúa de Sparrows, que la voy a sacar en este momento para que ustedes la vean, con la punta original que trae la ganzúa de Sparrows, el tenedor no es lo suficientemente largo para atrapar los discos. Si se fijan, si yo introduzco acá la punta del tenedor, esto va a girar libremente y no logro sujetar o atrapar el primer disco del mecanismo, haciendo que necesite o bien sea hacer una modificación a esta punta original alargando, es decir, reduciendo, limando esta superficie de acá un poco para hacer que estas puntas sean más largas. Pero como saben, yo no soy amigo de hacer modificaciones a estas piezas de esta ganzúa, sino que prefiero fabricar mis propias piezas. Fabriqué esta pieza que tiene las puntas de 6 milímetros de largo. Eso hace que las puntas logren traspasar
los 5 milímetros del disco que gira libremente, y todavía me queda un poco más de 1 milímetro para atrapar el primer disco y poder hacer tensión. Otra modificación que tuve que hacer a la ganzúa fue la punta, dado que la punta original es un poco más larga que esta, y se me dificultaba mucho girar los discos. Por lo tanto tuve que fabricar esta, que es un poco más corta en este sentido, y puedo navegar mucho más fácilmente por el boca llave. Bien amigos, voy a hacer un corte del video acá para colocar el candado en la prensa, arreglar un poco la iluminación, y nos vemos en un segundo. Disculpen, se me olvidó mencionarles, el candado también trae un estuche de nylon, como lo ven acá, y trae su cable recordatorio que se puede utilizar para instalar el candado, y utilizar el cable recordatorio para que al conductor no se le olvide que el candado está instalado. Además trae la tarjeta que se necesita para poder duplicar la llave, y una de las llaves tiene un bombillo LED que permite iluminar el boca llave en situaciones de oscuridad en caso de que no se vea bien. Bien, ahora sí voy a hacer un corte en el video y nos vemos en un segundo. Bien, como ven el candado ya está en la prensa. Voy primero a probar que funcione bien. Como ven, funciona perfectamente. Ya quedó cerrado totalmente. Ahora voy a, con esta herramienta, intentar burlar el mecanismo de bloqueo de discos para que los discos puedan girar. Ya quedaron todos girados. Y voy a introducir la ganzúa asegurándome que solo estoy atrapando al primer disco. Para verificar, y si se fijan, estoy enfocando la imagen en esta parte porque lamentablemente tengo que estar tapando el boca llave con mi dedo, y quiero que vean, se fijen, es en la ganzúa y en los movimientos que hago. Para verificar que solo estoy atrapando al primer disco con la punta de la ganzúa, aquí verifico que el segundo disco sí lo pueda girar, y está girando bien. Lo dejo en su sitio porque no está pidiendo. Voy con el tercer disco, nada. Cuarto disco me dio un pequeño clic, pero muy suavecito. Lo voy a dejar ahí. El quinto, nada. El sexto, nada. Con este dedo voy a intentar sostener esta parte de la ganzúa para que no se me vaya hacia adelante y hacia atrás cuando se resbala tan fácilmente. Si no me equivoco, estaba en el sexto disco, que creo que ahí está en una puerta que puede ser falsa, pero no importa por ahora. Séptimo, lo mismo, cayó, me dio un clic muy sutil, y creo que cayó en una puerta que también podría ser una puerta falsa. Y el octavo disco, por única vez, voy a verificar que esté en el extremo final una sola vez. Ese disco es complicado porque es un disco de perfil y no quisiera tener que volver a acercarme a él. Ya lo verifiqué. Efectivamente, intentando llegar hasta allá, moví el séptimo disco, pero ya lo volví a dejar en su sitio. Ahí creo que está en una puerta verdadera porque tiene bastante margen de movimiento. Vamos a retroceder. Sexto, me dio un clic ahora un poco más fuerte.
Creo que ya está en una puerta verdadera. Quinto, nada, lo voy a dejar en su sitio. Cuarto, nada, lo dejo en su sitio. Tercero, creo que ya está en una puerta. Y el segundo disco me dio un pequeño clic y creo que ahí está en una puerta. Vuelvo a recorrer. Tercero ya se siente mejor. El feedback es mucho más fuerte y puedo sentir que está en una puerta. Muy probablemente una puerta verdadera. Cuarto, sí se siente que está en una puerta. Quinto, me dio un pequeño clic y lo pasé a una puerta que es un poco más amplia. Vamos a ver si lo puedo dejar ahí. Sexto, el sexto lo voy a volver a la posición inicial. Lo vuelvo a girar. Creo que ahí está en una puerta. No, el feedback no se siente muy bien. Entonces lo dejo ahí donde lo encontré. Y el séptimo, ya me está dando mucho mejor feedback. Aquí veo que está en una puerta falsa. Miren el recorrido que hace en una puerta falsa. Y miren el recorrido que hace en la siguiente puerta. Es un poco más largo y eso me indica que esta puerta tiene más probabilidades de ser una puerta verdadera. Me devuelvo. Sexto, se siente bien en esa puerta donde está. Quinto, se siente en una puerta muy pequeña. Hago lo mismo, voy a la siguiente. Aquí se siente mucho mejor, el recorrido es mucho más largo. Cuarto, igual, también se siente en una puerta muy corta. Miren apenas el recorrido que da. Voy a intentar llevar hasta otra puerta a ver si consigo una puerta más amplia. Para este lado no es, me devuelvo. Se me resbaló la punta de la ganzúa. Vamos a volver a intentar devolverlo. Aquí se siente mejor. A ver si hay otra. Lo voy a dejar ahí mientras tanto. Tercero, una puerta muy chiquita. Se nota por el movimiento que me da la ganzúa. Mientras que en la siguiente puerta también se siente pequeña. Y en la tercera puerta, fíjense el recorrido que hace la ganzúa es mucho más largo. Por eso pienso que esa puerta es verdadera. Y ahí lo dejo. Y el segundo disco está pidiendo. Ahí está en una puerta que se siente bastante amplia. Lo voy a dejar ahí. Tercero, se siente colocado en una puerta verdadera. Cuarto, miren, aquí me está frenando. No siento que el disco se mueva. Mientras que aquí sí siento que el disco se mueve y el movimiento es mucho más holgado, mucho más largo. Quinto, cayó en otra puerta y al colocar el quinto, el candado abrió. Bien,
Como quizás habrán dado cuenta, no es un gansuado sencillo. Es un gansuado que requiere de mucho tacto, de mucha sensibilidad con la ganzúa para poder identificar cuando una puerta es falsa y cuando una puerta es verdadera, lo cual hace que este gansuado sea significativamente complejo y difícil. Sin embargo, he tenido candados como por ejemplo el Angkor Glass o por ejemplo los candados AUS 88, que representan, por lo menos para mí, un nivel de complejidad en su gansuado muy superior a este. Aún así, no dejo de recomendar este candado. Me parece que es una excelente forma de asegurar una moto. Es un candado sólido, bastante pesado, muy resistente, resistente al clima y con un mecanismo muy efectivo. Bueno amigos, creo que eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si así fue, les agradezco que por favor me lo hagan saber haciendo un clic en me gusta allá abajo. Y son bienvenidos a suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en uno próximo. Hasta luego.